Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. God is good. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de toda la gloria. Yes, Lord, yes. Aleluya. Que vuele la paloma. Oh, de tu Espíritu Santo, Señor. Yes, Lord, yes. Oh, aleluya. Yes, Lord, yes. Que cambie la familia. Oh, aleluya. Transforme la historia. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Lord, you are worthy. Hosana, aleluya, el que viene. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. God is good, amen. Dios es bueno, bendito sea el nombre del Señor. Hoy tradicionalmente se está celebrando Domingo de Rama. Gloria a Jesús. La Semana Santa, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Today we're celebrating Palm Sunday, Holy Week. Although every week is holy, aunque todas las semanas son santas. El salmista dijo: este es el día que ha hecho Jehová, por tanto nos alegraremos en él. The psalmist said, this is the day that the Lord has made, therefore let us rejoice in it. So it could be Palm Sunday, it could be Ash Wednesday, it could be Easter Sunday, it could be whichever Sunday it is, or whichever day it is the day that the Lord has made. Puede ser Domingo de Rama, puede ser Domingo de Resurrección, puede ser Viernes Santo, puede ser cualquier día que quiera ser. Este es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos en él. Amén. Despedimos a los niños, bendito sea el nombre del Señor, para la Iglesia del Niño, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Aleluya. Tenemos varias personas que están ausentes. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Unos están trabajando, otros con compromiso. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos nuestra hermana Iris Benítez, que está hospitalizada. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Por eso su familia no está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a pedir a mi hermano Andrés Pozo que pase por aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos. Si usted tiene peticiones, puede levantar sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Levante su mano, Señor. Aleluya. Levante su mano al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Aleluya. Porque tú eres Dios, aleluya, todopoderoso, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has dado ese privilegio de Dios de estar en tu casa, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Padre, tu palabra santa y bendita dice, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades, Dios. Todas, Señor, aleluya. No especifica ninguna, dice nuestras enfermedades, Dios. Aleluya, la cruz del Calvario, Señor. Aleluya. Y así mismo dice que por tu
llagas, Señor, fuimos curados, Señor. En estos momentos, Dios, aleluya, yo te pido, Señor, aleluya, que tú mira a cada hermano, a cada amigo, Dios, que está hospitalizado en estos momentos, Señor, aleluya. Y aquellos que sienten alguna molestia, Señor, yo te pido, Dios, que por esa sangre preciosa, aleluya, de tu Hijo Jesucristo, Señor, aleluya, tú tengas misericordia, Señor, y haga una obra en cada vida, Señor, aleluya. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, bendita, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, de una manera especial en cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo tristemente se quedará. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo simplemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo simplemente se quedará. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo simplemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo simplemente se quedará. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Dios invita a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo. Cristo viene pronto. El que no esté listo simplemente se quedará. Cristo viene pronto. El que no esté listo simplemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El que no esté listo simplemente se quedará. Hallelujah. I'm going to invite you to open your Bibles to Matthew chapter 21. Le voy a invitar a abrir su Biblia a Mateo capítulo 21. Bendito sea el nombre del Señor. Matthew chapter 21. Mateo capítulo 21. And let's consider verses 1 to 3. Vamos a considerar los versículos del 1 al 3. Bendito sea el nombre del Señor. Verses 1, 2 and 3. Versículos 1, 2 y 3. Bendito sea el nombre del Señor. Del Evangelio según San Mateo capítulo 21. The Gospel according to St. Matthew chapter 21. Verses 1, 2 and 3. Versículos 1, 2 y 3. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you,
And at once you will find a donkey tied there, with her coat by her side. Untie them and bring them unto me. Diciéndoles, ir a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. If anyone says anything to you, say the Lord needs them, and he will send them right away. Quiero hablar bajo el tema, Dios te necesita. I want to speak under the subject, God needs you. And surely you might tell me, but God does not need us. Y seguramente tal vez usted me dirá, pero Dios no nos necesita. Los que necesitamos somos nosotros. We are the ones that in reality need. But truth be told, pero la verdad es that the Bible describes the church as the body of Christ here on earth. Que la Biblia declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y una cabeza sin cuerpo no puede funcionar. And a head without a body cannot function. La cabeza necesita el cuerpo para vivir, igual que el cuerpo necesita la cabeza. The body needs the head and vice versa. The head also needs the body. I am here to tell you this morning that it does not matter where you begin. It does not matter how you start. Estoy aquí en esta mañana para decirte que no importa cómo uno comienza. Que la verdad es que no importa dónde uno comienza. The reality of the fact is that we all have humble beginnings because we all were sinners one day. La realidad del asunto es que todos nosotros hemos tenido un principio humillante, porque todos hemos sido pecadores. Y aunque todavía somos pecadores lavados y redimidos por la sangre del Cordero. And although that we are still sinners, we are sinners that have been redeemed by the blood of Jesus Christ. You see, it does not matter where you begin. Jesus began in a donkey. Jesús en su entrada triunfal escogió un burro, escogió una mula. Y tal vez usted se pregunta, ¿por qué una mula? And maybe we ask, why a mule? La verdad del asunto es que bíblicamente hablando, y para aquellos tiempos, para aquellos entonces, si nosotros vemos a Salomón, si vemos a los jueces, ellos cuando hacían una entrada triunfal sobre una ciudad, no venían en son de guerra en caballo montado, sino venían en un burro porque venían en son de paz. O sea, Jesucristo no es el primero que lo hace. Ya los jueces lo habían hecho. Ya David lo había hecho. Ya Salomón lo había hecho. The reality of the fact is that back then, biblically speaking, you see in the book of Judges, we find that the judges came to enter the city in a triumphant way, not in a horse, but on a donkey, because the horse was the symbol of war, but the donkey was a symbol of peace. We see in the book of Judges that the judges had already done it. We see in the book of Kings and we see in the book of Samuel that David and his son Solomon had already done it. And not only this, but Zechariah had prophesied. Y no solamente esto, sino que Zacarías había profetizado que el rey de reyes venía montado en un pollino. That the King of Kings was coming on a donkey. Now the Bible also declares, ahora la Biblia también declara, that is his first coming. Esa es su primera venida. Because he came in peace. Porque vino en paz. He came to bring God's peace here on earth. Él vino para traer la paz de Dios aquí en la tierra. But his second coming, he will not come in a donkey. Pero su segunda venida, él no vendrá montado en un burro, no vendrá montado en una mula, sino que vendrá montado en un caballo blanco, porque no viene en son de paz, sino que viene para pelear. Y dice la palabra que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. He will be coming in a horse, a white stallion in his second coming.
And the Bible declares that they will declare war against the Lamb, but the Lamb will conquer. Praise the name of Jesus. Now I am here to tell you. Ahora yo estoy aquí para decirte que de la misma manera que Jesucristo necesitó el burro, para que el burro, bendito sea el nombre del Señor, sentado sobre él, la multitud pudiesen ver el rey que venía. Jesucristo te necesita a ti y a mí para que seamos los voceros de Él aquí en la tierra, en tu vecindad, en tu trabajo y en el mío, para que no nos vean a nosotros, sino para que vean que Jesucristo es real. Now I'm here to tell you that the same way that Jesus needed the donkey so that the multitudes can see him, so that they can see the King of Kings, you see, the eyes were not set on a donkey but on he who was riding that donkey. He also needs you and I so we can be his voice in the world we live in. He also needs you. Now I want you to understand something. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Jesucristo llegó, dice la palabra, estaba cerca de Jerusalén, y dice que cuando llega cerca de Jerusalén desciende a Betfagé. Betfagé significa casa de los higos no maduro. You see, in the Bible states that he went to Bethphage. And the Bible states that when we seek, Bethphage comes from two words. It comes from Beth, which is house, and Phage, which is figs that are not ripened yet. Now, this is something interesting. Ahora, esto es algo interesante, porque dentro de la Biblia, el higo es símbolo de Israel. El higo, aleluya, el higo es símbolo del pueblo de Dios. Now, this is interesting, because in the Bible, the fig symbolizes Israel. The fig symbolizes God's people. He goes to a place, él entra a un lugar donde se supone que hayan higos maduros, where it is supposed for there to be figs that are ripened, but he finds that none are ripened. Pero encuentra que no hay ninguno maduro, and the only thing that he finds that can give him glory is a donkey. Y lo que encuentra que pueda darle gloria a él en ese lugar es un burro. Yo no sé de ti, I don't know about you, pero yo creo que en esta casa, aleluya, no es un burro que él va a encontrar que le vaya a dar gloria. Yo no sé de ti, pero yo creo que en esta casa no es un animal que él va a encontrar que le va a dar gloria. Son hombres y mujeres que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, que entendemos que la gloria le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Now I don't know about you, but I believe that in this house he is not going to find a donkey who is going to give him glory. I believe that inside of this house he is not going to find an animal that's going to give him glory, but he is going to find men and women that have been bought, hallelujah, by the blood of Jesus Christ, who understands that he is the King of Kings and the Lord of Lords. Es interesante. It is interesting because Jesus speaks to his disciples. Porque Jesucristo le habla a sus discípulos. And he sent two out, y envió dos. Now the Bible is not specific to tell us which two of the 12 he sent. Ahora la Biblia no es específica para decirnos a cuáles dos de los 12 él envió. Lo interesante es que dos fueron. What's interesting is that two went. And before they went, y antes de ir, he had already told them the purpose why they were going. Ya él le había dicho el propósito por el cual ellos iban. Él le dice, ustedes van a encontrar un pollino. You're going to find a donkey. And next to the donkey, you're going to find its mother, a coat. Y cerca del burro o del asno o de la asna, lo que usted quiera decir en esta mañana, usted va a encontrar también a su madre. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le dice, la van a desatar. You're going to just untie that donkey. Van a desatar ese pollino. And you're going to bring them to me. Y lo van a traer a mí. You're going to be questioned. Van a ser cuestionados. You're going to receive. You're going to be confronted. Van a ser confrontados. But as soon as that you're confronted, as soon as you're questioned, pero tan pronto tú eres confrontado o eres cuestionado, I want you to tell them, yo quiero que tú le digas que, aleluya, el Señor los necesita, that the Lord needs them. Tú y yo vamos a ser confrontados en este mundo en el cual vivimos. Somos confrontados por pruebas, por tribulaciones, por tormenta. You and I are going to be confronted in this world that we live in. We are confronted by storms, by trials, by tribulations. But God wants you and I to understand. But
Pero Dios quiere que tú y yo comprendamos que, aleluya, esas cuestiones o esos confrontamientos vienen porque Dios te necesita a ti y a mí en esta hora. Para esta hora tú has nacido. Para esta hora Dios te tiene, aleluya, de pie. Para esta hora Dios te ha salvado. Aleluya, por eso te envió donde te ha enviado. Al lugar del trabajo donde tú estás. Al vecindario donde tú vives. Porque Dios te necesita como vocero de Él en el lugar donde Dios te ha enviado. Now I am here to tell you that God also needs you. When you are confronted, it's because God needs you. You are the voice of God in the place of your work. You are the voice of God in the place where you live, in the neighborhood. You are the one that are to bring light, praise the name of Jesus, to this world, praise the name of the Lord. Now I want you to understand something. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo primero es que este burro había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesucristo sabía que ese burro iba a estar en ese lugar. Jesucristo, sin verlo, ya le dijo a los discípulos: vayan y, aleluya, delante de ustedes van a encontrar un pollino. Now I want you to understand that this donkey was selected, was chosen by God before the foundations of earth. Jesus had already seen them. Jesus had already sent them and told them ahead, you're going to find a donkey. As well, you and I have been chosen before the foundations of the earth. De la misma manera, tú y yo hemos sido escogidos, aleluya, por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Jorge Estrada conociese a Carmen Cruz, aleluya, ya yo estaba en la mente de Dios. Ya Dios, aleluya, había escogido el día que yo iba a nacer. Ya Dios tenía un propósito por el cual yo iba a nacer. Ya Dios, aleluya, sabía lo que yo iba a hacer. Yo estoy aquí para decirte que antes que tu madre y tu padre, aleluya, se juntasen, ya tú estabas en la mente de Dios. Tú eres importante para Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un accidente. Tú no eres porquería. Tú eres importante para Dios. Tú tienes el ADN del Espíritu Santo metido dentro de ti. Now the same way you and I were selected also by Christ. You and I, before the foundations of the earth, before my mother met my father, I was already in God's mind. God had already chosen me. God already had a purpose for the reason why I was going to be born. And the same way as you, I am here to tell you that you are not an accident, that you're not junk, that you're not trash, but that you're important to God because He has chosen you before the foundations of the world. And you have the Holy Spirit DNA inside of your body. Praise the name of Jesus. He was selected. Él había sido escogido. It was a prearrangement. It was a divine appointment. Era algo ya arreglado divinamente. Era una cita divina que los discípulos se iban a encontrar. No cualquier pollino, sino con un pollino que no había sido montado por nadie, que le iba a traer gloria al Rey de Reyes y el Señor de Señores. You know, when you think of it, cuando tú piensas sobre esto, this is a privilege. Esto es un privilegio que tú y yo tenemos, that you and I have, to bring glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. Not to the president, not to the president of any old nation, but to the Creator, to the Lord, to the great I am. Cuando pensamos esto, es un privilegio que tú y yo tenemos, que se nos ha entregado a nosotros, de traer gloria al Rey de Reyes y el Señor de Señores, no al presidente de esta nación, o no al presidente de cualquier otra nación, aleluya, no a cualquier hombre, sino al Creador del cielo y de la tierra, aleluya, al gran yo soy, al poderoso de Israel. Not only was it prearranged, it was by prophecy. No solamente fue, aleluya, arreglado previamente, sino que fue escogido por profecía. It was selected by prophecy. Y yo quiero que tú entiendas que profecía es la palabra de Dios. Esto es profecía. This is the prophetic word of God. This is prophecy. Praise the name of Jesus. And in here y aquí dentro, you're going to find that God has a word for you. Tú vas a encontrar
encontrar que Dios tiene una palabra para ti. You're going to find that God has a word for me. Va a encontrar que Dios tiene una palabra para mí. Tú y yo hemos sido, aleluya, proféticamente ya escogido por Dios en el libro de las memorias. Ya Dios había escrito sobre tu vida. Ya Dios había escrito lo que tú ibas a hacer. Pablo dice que tú y yo caminamos por los caminos que Dios escogió de antemano para que tú y yo caminemos por ellos. Él dice que Él produce el hacer y el querer en nosotros. Ya Dios ha escrito grandes cosas sobre ti. And I want you to know that God has already prophesied about you and I. Your life and my life is already written in the book of memories. Paul says that you and I walk on the good works that the Lord has prepared beforehand for us. The Bible states that He produces in me the want, praise the name of Jesus, and to do what I want is because He has produced it in me. It is already written in the book of the great things you and I are going to do. Por eso es que vine para decirte que Dios te escogió para cosas extraordinarias. That's why I'm here to tell you that God chose you to do extraordinary things. Para hacer cosas grandes para Él. To do great things for Him. Praise the name of Jesus. Do not belittle yourself. No te hagas más pequeño. Bendito sea el nombre del Señor. Cree en Dios, pero también cree en la palabra que Dios depositó dentro de ti. Believe in God, but believe also in the word that God deposited in you. What you do, no one can do it better than you. Lo que tú haces, nadie lo puede hacer mejor que tú. Lo que Dios te llamó para hacer, nadie lo hace mejor que tú lo haces. What God called you to do, no one can do it better than you can. So this donkey was selected. Not only was it selected, but it was sanctified. No solamente fue escogido, pero fue santificado. You see, it was not written by no one. No fue montado por nadie. God determined it that way. Dios lo determinó de esa manera. By presentation, by preparation. Por preparación, por presentación. Jesucristo le dice, te va a encontrar no con cualquier pollino. Te va a encontrar con un pollino que no ha sido montado por nadie. Porque ha sido separado, ha sido santificado, ha sido separado para mí. El primero que lo va a montar soy yo. It has been prepared. It has been separated, sanctified for me. I am the first one who's going to ride it. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que tú y yo hemos sido separados para Dios. I want you to understand that you and I were separated for God. We were separated by God for God. Fuimos separados por Dios para Dios. That's why you grew up with some people that today they are not here. That's why you have families that grew up with you but today they're not here. Praise the name of Jesus. But God still has you alive. Why? Because you were separated for His glory. Por eso tú y yo nos criamos con amigos, con familiares que hoy no están aquí, no están vivos para contar su experiencia. Aleluya, pero tú y yo estamos aquí de pie todavía porque hemos sido separados por Dios para las grandezas de Dios, para las cosas extraordinarias de Dios. Y mientras Dios tenga propósito en tu vida, and while God has a purpose in your life, el diablo tratará, aleluya, de eliminarte, pero no podrá porque tú has sido separado para la gloria de Dios. The devil will try to eliminate you, but he won't be able to because you have been separated for the glory of God. If we, the church, would just understand that we are special people because we carry inside of us the Holy Spirit. Si nosotros la iglesia entendiésemos que somos gente importante, somos gente especial porque cargamos la presencia de Dios dentro de nosotros. Pedro dice que nosotros no somos cualquier cosa. Somos un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable para que contemos la grandeza de Él. If we, the churches, would understand, Peter says that we are a holy nation, we are royal priesthood, we are chosen people that God has took out of the darkness and brought into the light so that we can share the marvelous things that He does in us. So we can bring glory, para que traigamos gloria.
So that people can applaud the presence of the Lord. Para que la gente pueda aplaudir la presencia de Dios. No que nos aplaudan a nosotros, porque nosotros simplemente somos los instrumentos donde viene el Espíritu Santo montado. Somos separados, aleluya, para que el Espíritu Santo pueda montarnos, para que la humanidad pueda ver que Dios es real. Not so we can receive the applaud, but so that the Holy Spirit can be applauded. Because we carry the presence of the Lord inside of us. Not only was he chosen, not only was he selected, not only was he sanctified, no solamente fue escogido, no solamente fue separado, no solamente, aleluya. Esto es lo maravilloso de Dios. This is what's so marvelous about God. You and I are chosen, and God needs you and I. Tú y yo somos escogidos. I remember back then, I'm not that old, but I remember there was a commercial that says Uncle Sam needs you. How many remember that? Come on, raise your hand. Stop lying, you're in church. Yo me recuerdo del anuncio que decía: el tío Sam te necesita a ti, y señalaban así. Y yo sé que la mayoría de ustedes también se recuerdan porque son más viejos que yo. Yo apenas voy a cumplir 18 años con 30 de experiencia. Se mareó acá arriba. Es la unción. Praise Jesus. Eso viene, pues por eso es malo mentir. Ustedes se recuerdan del anuncio también. Dios le está dando una muestra. The donkey was satisfied, and this is what's so important. Because when you live to fulfill the purpose, you live a life of satisfaction. No solamente fue separado, no solamente fue escogido, sino que fue, no me sale la palabra, satisfacido. ¿Esa palabra está correcta? Satisfecho. Porque cuando tú vives para cumplir la voluntad de Dios, nada va a traer más satisfacción a tu vida que cumplir el propósito por el cual tú has nacido. Es por eso que el hombre busca su felicidad en tantas cosas y nada puede darle felicidad. Porque lo busca en todo menos lo que realmente puede darle felicidad. That's why man looks for happiness in everything. And he can't find true happiness because he seeks happiness in things that cannot fulfill that happiness. The world can give you pleasure. El mundo te puede dar placer. But I got news for you. Pleasure comes and goes, but the joy of the Lord is forevermore. El mundo te puede dar placer, pero tengo noticias para ti. El placer viene y se va, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de mi Señor es inefable. Aleluya. Te podrán quitar lo que te quieran quitar, pero el diablo jamás podrá quitarte el gozo, porque el gozo proviene de Dios. This is me. This is me. Este soy yo. I imagine how proud that donkey was, strolling down the streets of Jerusalem. Because not a lion, the king of the jungle, was chosen. Not a white stallion was chosen. Yo me imagino, este soy yo, lo orgulloso que ese burro debe haberse sentido caminando por las calles de Jerusalén. Porque un león no fue escogido el rey de la selva. Un caballo blanco, un white stallion, un stallion blanco, no fue escogido para montarlo. No fue un caballo de paso fino. Fue un simple
burro que tú y yo los relacionamos con terquedad. It was a simple donkey that you and I related with stubbornness. That's what we related to. Con eso los relacionamos. Es por eso, mire, King James, you know what King James doesn't say it's a donkey. You know what King James says it is? A jackass. Read the Bible. Listen, I'm not lying. Here's King James. You want me to read it to you? Let me see if I can't see with my eyes, with my glasses or without them. This is what verse 2 says. Esto es lo que dice el versículo 2. And I'll shut this off for the religious people. Saying unto them, go into the village over against you, and straightway you will find an ass tied there. That's what the Bible says. That's what we associate a donkey with, something that's stubborn. Eso es lo que nosotros asociamos un burro con algo que es terco. Con razón Pablo dice que lo vil, lo menospreciado, lo débil de este mundo, escogió Dios para avergonzar a ¿quién? Aquel que piensa, bendito sea el nombre del Señor, que por su inteligencia, que por su fuerza, aleluya, que comienza, aleluya, salieron de la esquina, bendito sea el nombre del Señor, y ahora se creen la última pexicola del desierto, se creen mejor que nadie, bendito sea el nombre del Señor, se esponjan como el pavo real y se le olvida, aleluya, que sus patas son flacas y feas, bendito sea el nombre del Señor. Dios escogió un burro, aleluya, para que la gloria de él, aleluya, pudiese entrar por las calles de Jerusalén. Y tú sabes que dice la Biblia, que el religioso estaba metido dentro del templo, mientras que el Rey de Reyes estaba en las calles con el pecador. El religioso estaba metido criticando, señalando dentro del templo, aleluya, mientras que los pecadores estaban experimentando la gloria de Dios por las calles. Yo vine para decirte que suerte tu mente de religioso, porque el Cordero quiere pasearse en medio nuestro. Yo vine para decirte que suelte tu mente de religioso, ese espíritu que te tiene atado y no permite que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida y en la vida de tu prójimo. Venía el burro. Yo me imagino cuán orgulloso se sentía ese burro. Pero déjame decirte algo para comenzar a cerrar. Worship team, you can come up. Déjame decirte algo. El burro no era tan burro nada, porque el burro sabía que esos aplausos no eran para él. Aleluya. Muchas veces los burros somos nosotros, que pensamos que los aplausos son para nosotros. Muchas veces los burros somos nosotros, que queremos quitarle la gloria, aleluya, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que queremos fama, que queremos dinero, que queremos prosperidad, queremos todo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin entender que la gloria no es nuestra, sino que la gloria es de Él. Aleluya. Que tú y yo sin su gracia nada somos, que tú y yo sin su poder nada somos. Nos identificamos más por títulos que cualquier otra cosa. Ya lo que falta en la iglesia pentecostal es un papa. Ya hay de todo, bendito sea el nombre del Señor.
Como que si eso nos hiciese importante, déjame decirte que el título más importante que tú y yo podemos tener sobre la faz de la tierra es que somos siervos de Dios. Es que, aleluya, estamos al servicio del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Que estamos al servicio de aquel que un día derramó su sangre en la cruz del Calvario. Que me tuvo por digno, aleluya, de presentar su gloria. Que me tuvo por digno, aleluya, de cargar su Espíritu Santo. Que me tuvo por digno para salvarme cuando nadie daba un centavo por mí. Por eso es que Pablo dice: si en algo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Porque esto no es por mérito. Esto no es cuánto yo oro, esto no es cuánto yo ayuno, esto no es cuánto yo leo la Biblia, esto no es cuántos títulos yo tenga, esto no es cuántos años yo lleve en la iglesia, esto no es cuánto conocimiento yo tenga. Yo puedo saber la Biblia al revés y al derecho, pero si no soy un siervo, le estoy robando la gloria a quien gloria pertenece. Si no soy, aleluya, un humilde siervo, aleluya, que cargo la gloria de Él, por más años que tenga en la iglesia, aleluya, como cantamos en el principio, tristemente nos vamos a quedar. Te dije en el principio, in the beginning, because I'm going to close this para cerrar esto. It don't matter where you begin. No importa dónde tú comiences. El salmista comenzó trayéndole almuerzo a sus hermanos al campo de batalla y terminó siendo el rey de Israel. Si no tiene la humildad para llevarle el almuerzo a sus hermanos, no se va a enterar del problema que está, aleluya, en el campo de batalla. I told you in the beginning, it does not matter where you begin. David began his humble beginnings bringing lunch to his brothers at war, but he ended up being the king of the Israelite nation. He was humble enough. If he did not take that lunch, he was never going to realize that there was a war and that God had prepared him for that war. Aleluya, ya él había sido ungido. He had already received the anointing for kingdom. Aleluya, de reinado sobre él. Pero no, aleluya, tomó esto para decirle a su papá: envía otro que está enviando. No, fue humilde y llevó el almuerzo para allí. He was humble and he took the lunch and he became the king. Nuestro Señor y Rey, aleluya, vino montado en un pollino, pero dice la Biblia que vendrá de nuevo montado en un caballo blanco, aleluya, y que en su muslo estará escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por su lengua, aleluya, su boca sale una espada. Bendito sea el nombre del Señor, porque viene para reinar, viene para tomar lo que es suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzó humilde, pero terminará, aleluya, con su cabeza levantada. Yo vine para decirte que no importa dónde Dios, aleluya, te envíe y cómo te llame. Si tú haces, aleluya, lo que Dios te llamó con humildad, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Inclina tu rostro en esta mañana. Aleluya. Lord, I praise you. I give you glory, I give you honor. I thank you, for you have chosen us